4:30 de la mañana de amanecer día domingo, donde también se vuelve a replantear una nueva redacción para el artículo 128, que era el artículo 27 de la Ley 30. Y aquí es muy importante establecer que el tema de la detención preventiva fue avalado, y si lo tienen en sus manos me gustaría volverlo a rezar tal como se establece en la ley o en el proyecto que se les está presentando. Y dice así: cuando algún miembro de la fuerza pública sea denunciado, querellado, imputado o procesado por la presunta comisión de un delito ejecutado en acto de servicio o en cumplimiento del deber, exclusivamente por motivo del uso de la fuerza, no se ordenará la detención preventiva ni se decretará la suspensión provisional del cargo público que desempeña hasta que concluya el proceso con resolución ejecutoriada y ésta sea comunicada a la autoridad nominadora por el tribunal competente. A ese artículo existía otro párrafo que decía: no obstante lo descrito en los párrafos anteriores, la detención preventiva podrá ser ordenada cuando los actos delictivos del que se acuse a los miembros de la fuerza pública sean organizados en la acción de represión de manifestaciones públicas. Ese acuerdo del 9 de octubre fue firmado por los tres actores de los sectores sindicales. Fue firmado por CONUSI, fue firmado por CONATO y fue firmado por Citraibana, aparte de las tres cámaras representadas en la mesa por el sector empresarial. Posteriormente se firma un acuerdo final que elimina el párrafo con el tema de las detenciones de las manifestaciones públicas. Lo que se eliminó fue el último párrafo, y ese último párrafo fue avalado por CONEP, fue avalado por CONATO, fue avalado por el Sindicato de Industriales de Panamá, fue avalado por Citraibana, fue avalado por el órgano ejecutivo y fue avalado por la Cámara de Comercio. El único disenso que hubo en ese acuerdo final, y con mucho respeto y hay que hacer honor a la verdad, es el disenso de CONUSI. Yo sí les quiero manifestar, honorables diputados, señor presidente, que lo que se aprobó en la mesa de diálogo se ha respetado a cabalidad, y que si se hicieron modificaciones a algún acuerdo, fueron modificaciones avaladas por todas las personas que representaron la mesa. El proceso de diálogo fue un proceso bastante difícil, y por eso creemos nosotros que hoy y todos estos días que hemos pasado aquí vigilando que se cumpla con los acuerdos del diálogo o de las conversaciones, se dieron precisamente en momentos que nosotros creímos en un momento determinado que esa era la posibilidad de resolver el problema. Porque nosotros dijimos en un momento determinado que habían dos fórmulas de resolver el problema de la Ley 30, que era en las calles hasta lograr que el gobierno la derogara, o sentados en una mesa buscando una fórmula para salir de acuerdo en esa mesa. Y que habíamos escogido precisamente el camino de esas conversaciones porque precisamente ir a las calles, que lo podíamos hacer, ya había significado muchos heridos, detenidos, perseguidos, una serie de expedientes amañados que al final de cuentas son los trabajadores los que cargamos. Por eso
Nosotros en ese tiempo que estuvimos allí, fueron conversaciones difíciles, porque en primera instancia fue una discusión muy larga para poder equilibrar esa mesa del diálogo, que nació desequilibrada. Porque al cumplir o tratar de cumplir los acuerdos de Changuinola, se decidió llamar a un diálogo sin conversar con la otra parte de cómo se iba a establecer ese diálogo. Y allí entonces, la mediadora, la metodología, los participantes fueron decididos por una sola parte. Y en ese momento nosotros vimos que estaba desequilibrada esa mesa y que esa mesa había que equilibrarla. Y así fuimos caminando, y en ese bregar llegamos al equilibrar la mesa, que al final de cuentas logramos un acuerdo concertado, el acuerdo concertado número 4 del 1 de septiembre del 2010, que decía: el órgano ejecutivo y la bancada de la Asamblea Nacional de Diputados representadas en la Comisión Especial se comprometen a acatar y respetar lo acordado en esta mesa. Esto fue parte de un acuerdo para tratar de equilibrar la mesa que en un momento determinado estaba desequilibrada. Y logramos entonces establecer este acuerdo como base para seguir dando las condiciones de avanzar en las propuestas que íbamos a discutir. Y por eso nosotros queremos decir hoy que en efecto el Ejecutivo incumplió el acuerdo 4. E incumplió el acuerdo 4 porque la mesa terminó a las 5:30 de la mañana del día 10 de octubre. Y mal se podía buscar consenso en la Presidencia de la República cuando ya la mesa no estaba funcionando. Por lo tanto, aquí alguien miente y lo queremos decirle que los trabajadores no somos, porque podemos entregarle los acuerdos concertados y firmados por todas las partes, en este caso, para demostrar la posición clara, diáfana y comprometida del movimiento sindical a hacer cumplir los acuerdos de consenso. No estamos aquí rehuyendo nuestra responsabilidad que mantuvimos en el acuerdo de la madrugada del día 10 de octubre, en donde hay un párrafo que finalmente no aparece en lo que vino por el Ejecutivo aquí, y es el párrafo que dice: no obstante lo descrito en los párrafos anteriores, la detención preventiva podrá ser ordenada cuando los actos delictivos a que se le acuse a los miembros de la fuerza pública sean originados en la acción de represión a manifestaciones públicas. Y esto fue una concesión que el movimiento sindical le hizo, en este caso al representante del Ejecutivo, por el párrafo de arriba. Ahora no puede venir aquí el representante del Ejecutivo a decir que hubo consenso, porque el párrafo de abajo es complemento del párrafo de arriba, precisamente del acuerdo concertado número 14. Por eso nosotros decimos que queremos que ese es el acuerdo que debe prevalecer aquí, y lo dijimos en primer debate. Y dijimos en primer debate que este era el acuerdo concertado que se hizo a las 5:30 de la mañana, y no el último acuerdo final, que no tiene número, que si ustedes lo tuvieran, se vería que este acuerdo no tiene número, que es un acuerdo clandestino, porque no tiene número, ni está firmado por ninguno de los garantes de la Iglesia Católica, el Comité Ecuménico y la Iglesia Católica de Changuinola, porque no estaban presentes ese día en la Presidencia de la República cuando se firmó este acuerdo que eliminaba el último párrafo del acuerdo concertado número 14 del 9 de octubre de 2010. Entonces nosotros hemos venido aquí con mucha claridad a decir que precisamente el Ejecutivo es el que ha incumplido con el acuerdo concertado que logramos en un momento determinado a la hora de equilibrar la mesa, y es el acuerdo concertado número 4. Y vuelvo a decir, el órgano ejecutivo, la bancada de la Asamblea Nacional de Diputados representadas en la Comisión Especial, se comprometen a acatar y respetar lo acordado en esta mesa, en la mesa del diálogo. Está muy claro
entonces las reglas del juego. Está claro lo que nosotros hemos acordado y nosotros estamos dispuestos, como así siempre hemos venido aquí, y claro, y comprometidos a respetar lo que nosotros firmamos, lo que nosotros acordamos y lo que nosotros exigimos es que se cumpla ese acuerdo. Porque nosotros estamos acostumbrados a negociar convenios colectivos con la empresa privada. Nosotros permanentemente negociamos convenios colectivos con la empresa privada. Y cuando llegamos a un acuerdo con la empresa privada, nosotros lo cumplimos. Pero también lo hacemos cumplir. Y nosotros decimos que cuando nosotros llegamos a acuerdo con alguien en una mesa, exigimos su cumplimiento. Muchas cosas pasaron en ese diálogo. Muchas discusiones. Porque nosotros allí fuimos muy serios. Y le dijimos al Ejecutivo siempre, cuando tú te comprometes con los trabajadores, tú tienes que cumplir. Porque tú no puedes engañar a los trabajadores, ni puedes andar haciéndole cuento a los trabajadores, porque los trabajadores tenemos mucho tiempo de estar en esta lucha. Y por eso las horas que nosotros, en este caso, ponemos, que gastamos, que elaboramos, las estamos dispuestos a rescatar y a lucharlas en cualquier lugar, en cualquier parte. Y por eso siempre se lo dijimos al Ejecutivo. Y hoy no podemos de ninguna manera olvidar y querer rehuir los acuerdos concertados, los acuerdos que fueron discutidos en la mesa y que esa mesa terminó a las 5:30 de la mañana del día 10 de octubre. No era extensivo a una mesa a las 2:30 de la tarde en la Presidencia de la República, que cuando solamente se nos invitó para entregar los acuerdos concertados, no para ir a negociar ni para ir a seguir el diálogo que había terminado a las 5:30 de la mañana. Por eso nosotros creemos que hoy debemos, haciendo honor, siendo respetuosos, debemos recordar, debemos cumplir con el acuerdo concertado número 4 y por eso estamos exigiendo el cumplimiento y le estamos pidiendo a la Asamblea que incluya en los artículos que vinieron, incluya el párrafo último del acuerdo concertado número 14, que establece la parte final y que fue una acción presentada, una concesión que se hizo a las 5:30 de la mañana para complementar el párrafo que se había establecido nuevo del acuerdo concertado que reemplazaba el acuerdo concertado número 6 sobre el tema de la policía. Muchas gracias.